Evangelio de San Mateo, capítulo 21, versículos del 23 al 32. Jesús entró en el templo y mientras enseñaba, se le acercaron los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo para decirle: ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te ha dado esa autoridad? Jesús les respondió: Yo también quiero hacerles una sola pregunta. Si me responden, les diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿De dónde venía el bautismo de Juan? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos se hacían este razonamiento: si respondemos del cielo, Él nos dirá, entonces ¿por qué no creyeron en Él? Y si decimos de los hombres, debemos temer a la multitud, porque todos consideran a Juan un profeta. Por eso respondieron a Jesús: no sabemos. Él, por su parte, les respondió: entonces yo tampoco les diré con qué autoridad hago esto. ¿Qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos, y, dirigiéndose al primero, le dijo: Hijo, quiero que hoy vayas a trabajar a mi viña. Él respondió: no quiero. Pero después se arrepintió y fue. Dirigiéndose al segundo, le dijo lo mismo, y éste le respondió: voy, Señor. Pero no fue. ¿Cuál de los 2 cumplió la voluntad de su padre? El primero, le respondieron. Jesús les dijo: les aseguro que los publicanos y las prostitutas llegan antes que ustedes al reino de Dios. En efecto, Juan vino a ustedes por el camino de la justicia y no creyeron en él. En cambio, los publicanos y las prostitutas creyeron en él. Pero ustedes, ni siquiera al ver este ejemplo, se han arrepentido ni han creído en él. Queridas hermanas y hermanos, la gracia y la paz de nuestro Señor sea con cada uno de ustedes, hoy y siempre. Amén. El texto que tenemos propuesto para la reflexión de este domingo es un texto del capítulo 21 del Evangelio de Marcos, que es parte de una conversación, discusión que Jesús tiene con las autoridades. Y es un texto que consta de 2 momentos. El primero de ellos es la discusión en sí de Jesús con las autoridades. Acá en el texto se mencionan concretamente a los sumos sacerdotes y a los ancianos. Y un segundo momento que es esta parábola del padre que envía a sus 2 hijos a trabajar a la viña. El primero de ellos le dice que no quiere ir y después se arrepiente y sí va. Y el segundo que dice sí voy y después no va nada. Ahora, una cosa que es importante para poder entender plenamente este texto de este domingo es que nosotros podamos ubicar a esta porción de esta discusión de Jesús con las autoridades en el contexto más amplio del capítulo. Es decir, ¿qué otros relatos enmarcan este texto del día de hoy? Y es muy interesante verlo porque cuando nos vamos al comienzo del capítulo 21, es decir, el mismo capítulo, nos encontramos con un texto muy, muy conocido, que es el de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, esta entrada mesiánica en Jerusalén. Otro texto que le sigue a pero que es anterior al texto del día de hoy, es el relato donde Jesús entra al templo y expulsa a los cambistas y a los vendedores de palomas. Es decir, que estos 2 textos conocidos para nosotros, son los que anteceden al texto del día de hoy.
Después del texto que tenemos hoy, vamos a ver que, nosotros tenemos hoy la parábola del padre con los dos hijos, pero después siguen dos parábolas más, que una es la parábola de los viñadores homicidas y la otra es la parábola del banquete nupcial. Ahora, esas tres parábolas tienen en realidad un eje transversal, un eje temático transversal, que es este tema de la aceptación, no aceptación de Jesús como Mesías. Es decir, quienes lo reconocen a Jesús como el Hijo de Dios, el ungido, el esperado, y aquellos que no. Ese es el eje transversal de estos tres textos. Entonces, volviendo ahora al texto del día de hoy, vemos que Jesús tiene esta confrontación con las autoridades. Pensemos que poquito antes, como recién dijimos, tenemos el relato de Jesús en el templo, donde expulsa a los vendedores y a los cambistas. Es decir, que en realidad esta tensión con las autoridades viene desde ahí ya, porque todo este sistema de venta, de cambio de divisas, por decir de alguna manera, en el templo, es un sistema que quizás en el momento cuando surgió, en sus orígenes, fue útil y necesario, pero que con el tiempo se convirtió en un sistema usurero, en un sistema corrupto, ¿no? Y Jesús dice, estas cosas no pueden suceder en la casa de mi Padre. Ahora, todo este sistema no puede haber funcionado sin el consentimiento de las autoridades. Por eso nos podemos imaginar que esa tensión de Jesús, con Jesús, entre Jesús y las autoridades, ya viene desde ahí. Y efectivamente lo que hacen los ancianos y los sumos sacerdotes es preguntarle a Jesús cuál es la autoridad, o sea, con qué autoridad Él hace las cosas que hace. ¿Quién le dio esa autoridad? Y cuando las autoridades dicen, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Estas cosas se refiere a las enseñanzas, se refiere a las sanaciones, pero se refiere también a este hecho de Jesús de entrar al templo y se preguntan, ¿con qué autoridad vos sacás ahí del templo a los cambistas y a los vendedores de palomas? Es una pregunta que ellos le hacen de una manera bastante formal en realidad, ¿no? Contestanos, decinos en nombre de quién estás haciendo estas cosas. Y Jesús lo que hace es contestar con otra pregunta y les pregunta acerca del bautismo, el bautismo de Juan. Les pregunta, ¿es del cielo o es de los hombres? Con lo cual las autoridades quedan colocadas en una situación bastante incómoda. Porque ¿qué pasa? Si ellos reconocen que el bautismo de Juan es el bautismo del cielo, entonces están reconociendo que ellos no siguieron las enseñanzas de Juan, no siguieron el llamado al arrepentimiento de Juan y que en realidad no hicieron caso de nada de todo esto. En tanto, si ellos reconocen o dicen que el bautismo de Juan es de los hombres, se ponen en contra a la multitud, que tampoco quieren. Porque recordemos que Juan, si bien para este entonces ya había sido asesinado, ejecutado, efectivamente Juan había sido una persona que gozaba de mucho reconocimiento, era reconocido como profeta y tenía muchos seguidores. Y había una vinculación estrecha entre Juan y entre Jesús, que también era reconocido como profeta. Es decir, que ellos con esta pregunta de Jesús quedan en realidad colocados en un lugar bastante incómodo. Por eso cuando tienen que responder hacen lo que también nosotros hoy día hacemos cuando estamos frente a preguntas incómodas, que es decir, no sé, no tengo ni idea, la verdad que no sé, ¿no? Eso es lo que ellos hacen, de hecho dicen, no sabemos. Entonces Jesús vuelve a preguntar, vuelve a hacerles una pregunta, pero esta vez una pregunta que en realidad
es más simple y donde ellos en realidad no tienen forma de escapar de ella, qué es lo que les parece la parábola de este padre con los dos hijos, ¿no? Que, como decíamos al comienzo, los manda a los dos a trabajar a la viña. El primero dice, no quiero ir, pero se arrepiente y después sí va. Y el segundo que dice, sí, voy, y después no va nada. Y ahí Jesús les pregunta a las autoridades quién fue aquel que cumplió con la voluntad del Padre. Y ahí ellos en realidad no tienen forma de escapar de responder a esta pregunta y contestan sí, es el primero, es decir, aquel que primero no quiere pero después se arrepiente y sí va, ese es aquel que cumple con la voluntad del Padre. Y después vienen todavía unos dichos de Jesús sobre quiénes forman parte del reino y quiénes son ejemplos también para los demás. Y ahí en realidad termina el relato del día de hoy. Ahora yo quisiera para este domingo levantar dos temas, preguntas, para que nos acompañen a lo largo de nuestras reflexiones, de nuestros pensamientos en esta semana, en los días venideros. Y uno de ellos tiene que ver con el seguimiento, que es un tema que claramente está reflejado en este texto. Es decir, que el seguimiento de Jesucristo implica necesariamente un proceso de metanoia, ¿no? Es decir, un proceso de arrepentimiento, de conversión, en el sentido de estar en condiciones y tener la capacidad, por la gracia de Dios que obra en nosotros, de cambiar el rumbo de nuestras vidas, de cambiar nuestra forma de vincularnos, nuestra forma de relacionarnos con Dios, con los demás, con este mundo en el cual vivimos. Dietrich Bonhoeffer, que fue este muy famoso y reconocido teólogo de la primera mitad del siglo XX, él habla de la gracia barata, ¿no? En el sentido de que no existe una forma de recibir la gracia sin seguimiento, sin discipulado, ¿no? En ese sentido, el seguimiento de Jesucristo no es una cosa barata y sencilla, así como en esta parábola que dice el hijo, sí voy y después no va nada, sino que efectivamente el seguimiento de Jesucristo implica un proceso constante de arrepentimiento, de conversión, de revisión de nuestras vidas, de recibir la gracia de Dios, esa gracia que nos es inmerecida, de recibirla y de lograr que transforme nuestras vidas. Sin esto, el seguimiento de Jesucristo es simplemente como las cáscaras de las nueces, ¿sí? Que es pura cáscara, pero en realidad aquello que nutre, que es lo sabroso, está adentro, ¿no? O sea, sin este seguimiento de Jesucristo, con este proceso de arrepentimiento, de conversión, de transformación a partir de la gracia de Dios, es un camino que es trunco en sí. Y el segundo elemento que quisiera destacar, que es un tema que fuertemente se destaca en este texto, es quién es parte del reino de Dios. Acá al final de este texto, Jesús dice, los publicanos y las prostitutas creyeron en él, pero ustedes ni siquiera al ver este ejemplo se han arrepentido ni han creído en él. Es decir, que Jesús en este texto pone no solamente como parte del reino de Dios aquellos que no forman parte de la élite religiosa y que no son parte de aquellos de los cuales se espera el seguimiento a Jesucristo, no solamente los pone como aquellos que están incluidos, sino que son ejemplos de arrepentimiento y de fe para los demás. En realidad es una afirmación sumamente fuerte, ¿no? Y yo creo que esto es algo que siempre nos tiene que volver a movilizar como
como iglesia, ¿no? Es decir, que la iglesia necesariamente, si no quiere traicionarse a sí misma, tiene que ser el lugar de aquellos que en otros lados de nuestra sociedad, de nuestro mundo, no tienen lugar. La iglesia es el lugar para todos, pero es principalmente el lugar de aquellos que no tienen lugar por diferentes razones, razones socioeconómicas, culturales, razones políticas, ideológicas, razones de género. Estas personas, principalmente ellas, son aquellas que tienen un lugar privilegiado en el reino de Dios. Y la iglesia, todas las iglesias como parte de esta gran iglesia de Jesucristo, se entienden como parte del reino de Dios, como una parte que forma este reino de Dios. Entonces necesariamente tienen que ser un lugar para aquellos que en otro lugar, en otros espacios de nuestra sociedad, no tienen lugar. Queridas hermanas y hermanos, espero que estas preguntas, estas reflexiones que despierta este texto del día de hoy nos acompañen a lo largo de esta semana, que el Señor nos acompañe, nos bendiga, inspire nuestras vidas hoy y siempre. Amén.